there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Paris Reagan y Sean Murphy. Y hermanos, tenemos campañas próximamente, o no, creo que sí, de verdad. Sí, señor. Me gustaría invitar a todos en el área de Kinston, Arkansas. Está cerca de Searcy, al oeste de Murphys, noroeste de Little Rock, para estar con nosotros el 28 al 30 de octubre. Way the Cross Church, Kinston, Arkansas. Viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 de la mañana y 7 de la tarde, y el domingo a las 10 de la mañana. Russell y King Marion son los pastores. Están haciendo un buen trabajo. Hemos visitado antes y estamos esperando visitar otra vez. Ven, no se espere que lleguemos nosotros. Vaya a visitarlos este domingo y estoy seguro que va a recibir una bendición. Paris. Sí, señor. El 19 al 20 de noviembre, falta bastante tiempo. Vayan a planificar estar ahí. Vamos a tener un rally de jóvenes con Pastor Armstrong en Morrisville, Texas. Van a haber actividades el sábado de las 3 a 6 de la tarde. Va a haber un tiempo de compartir. Y a las 7 de la noche, ese sábado en la noche, vamos a comenzar el servicio. Creyendo que Dios va a hacer grandes cosas. Así si es pastor de jóvenes en el área, tal vez en cerca como unas 2 horas, ven a estar con nosotros en ese rally de jóvenes. Y el domingo voy a estar ministrando a las 10:30 en la mañana y a las 6 de la tarde en los servicios regulares en Morrisville, Assembly of God. Así si está en el área, esté con nosotros. Bueno, Sean. Sí, señor, el próximo fin de semana, el 22 al 23 de octubre, voy a estar con el hermano Bob Cornell y Sharon Cornell en Murfreesboro, Tennessee, Covenant Church. La dirección es 11234 Brinkley Avenue en Murfreesboro. El servicio sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 10:30 en la mañana y 6 de la tarde. Si están en el área, me gustaría verlos para ser parte del servicio. Definitivamente, yo creo que Dios se moverá grandemente en esas campañas. Si viven cerca de esas áreas, dispónganse por favor de las oportunidades de estar en estos servicios y tendrán ustedes el gusto de haberlo hecho. Comenzaremos con el versículo 17 del segundo capítulo de Gálatas. Y Dave, por favor, si lo puede leer. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, Al confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, también nosotros somos hallados pecadores. si fallamos por ello al pecar de algún modo, ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? ¿debe Cristo ser culpado por nuestro fracaso? En ninguna manera. La cruz no ha fallado, somos nosotros los que hemos fallado. Damas y caballeros, el ser humano es una obra de arte muy compleja. Y para cuando pensamos que ya tenemos todo bajo control y sabemos exactamente qué es lo que Dios quiere, tropezaremos y fallaremos de alguna forma. Pero el fracaso no es caer. Son dos cosas diferentes. El fracaso no es caer. David cayó. Él cayó grandemente, pero y nunca pudo volver a levantarse. Y esa es la tragedia. Y mire, lo que estamos diciendo aquí es que si ustedes saben y entienden el mensaje de la cruz y están buscando ser justificados por Cristo, eso no significa que usted jamás va a volver a fallar. Esperemos que no. Oramos a Dios que Dios nos ayude a no hacer eso. Pero, como lo mencionamos hace un momento, somos criaturas muy complejas. Realmente no somos tan fuertes como pensamos que lo somos, viviendo para Dios, ¿verdad? Yo quiero vivir para Dios al punto que jamás vuelva a fallar de ninguna manera o forma otra vez, que jamás pierda el temperamento, jamás diga cosas que no debo decir por falta de templeza o por lo que sea, pero por gracia de Dios. Pero como yo soy ser humano, desafortunadamente, muy probablemente,
va a suceder. Mire, yo solía tener un problema con el temperamento. Yo sé que estos hermanos jamás han tenido un problema así. Pero yo sí. Y bueno, era algo muy feo, para ser franco con usted. Un día en particular estábamos en Dallas, Texas, en una campaña. Yo no sé por qué me enojé, simplemente no recuerdo. Generalmente era algo que Frances decía o hacía y siempre estaba ella en lo correcto. No solamente estoy diciéndolo, realmente sí, ella tenía la razón. Yo estaba mal. Y entonces, este tiempo, este lugar, esta ocasión en particular, por cualquier razón, recuerdo que me fui a la iglesia a orar. Me sentía como un perro, para ser honesto, por lo que yo dije o hice. Y en oración yo dije, Señor, ahora ustedes tienen que entender que mi padre tenía este problema y mi abuelo tenía este problema, y de eso era cierto. Y él me interrumpió en mi oración consagrada y me dijo, tú dices que tu papá, pues tu padre, ¿verdad? Por supuesto, y tu abuelo, ellos dos tenían ese problema. Y me dijo, cuando tú recibiste a Cristo, pensé que yo me convertí en tu padre. Me sentí como que era de 10 centavos de valor, algo así, o menos tal vez. Pero alabado Dios, yo no puedo recordar ahora cuándo fue que perdí mi temperamento ni una sola vez, y le doy al Señor la gloria y honra por todo eso. Y hay otros problemas también que el Señor ha atendido. Se requiere de un poco de tiempo a veces. Y el punto es que pensamos que si estamos haciendo, bueno, si queremos ser justificados por la fe, por la gracia de Dios, y pensamos que hemos ya llegado a la perfección, y nos enteramos después de que tal vez no. Bueno, de cualquier manera, como hijos de Dios no nos podemos rendir, no nos podemos rendir. Antes de que negó Pedro al Señor, el Señor le dijo, he orado para que tu fe no falle. Y Sí, Pedro, obviamente, pecó negando al Señor, pero él no se alejó totalmente del Señor. su fe no falló No, no. o no le faltó. De hecho, Dios pudo perdonarlo y restaurarlo a una posición de liderazgo, y leemos en el libro de los Hechos las cosas tremendas que sucedieron a través de él. De hecho, Jesús en Juan capítulo 21 se acercó a él y le dijo, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, 3 veces. Y él le dijo, apacenta mis ovejas. Dios no había terminado con él, solo por los pecados de una persona no significa que no se puede arrepentir y Dios no lo puede usar. Bueno, si Dios hubiera terminado con él, no hubiera nadie Correcto. más. Porque cada persona ha tenido que ir ante el Señor y pedirle misericordia y gracia, y lo interrumpí, perdón. No, no. Usted mencionó a David. David es otro buen ejemplo de que alguien obviamente pecó, pero Dios todavía lo usó después de que se arrepintió. Salmo 51 es un ejemplo tremendo de Realmente arrepentimiento. sí lo es, claro que sí lo es. Hermano Swagger, si nosotros estudiamos este versículo en el contexto de lo que Pablo está diciendo, está identificando que los judíos van a tener que admitir que en su búsqueda de ser justificados por Cristo, aunque tenían la ley y aunque tenían los oracos del Señor, tenían que admitir que ellos mismos eran pecadores. Estaban en la misma categoría que los gentiles, eran tan culpables. Ellos no querían admitir eso. No querían confesar nada de esa naturaleza porque ellos son los verdaderos hijos de Dios, los hijos de Abraham, y tenían la ley, eran el pueblo de Dios. Pablo está diciendo que debajo de la ley todos son condenados y todos son culpables. Y si busca ser justificado por Jesucristo, tiene que haber tiene que admitir que uno es pecador. Y yo creo que eso puede aplicarse a la iglesia moderna de hoy en lo que se refiere a la verdad del mensaje de la cruz adelantándose. Ahora, lo que indica es que la mayoría de la iglesia de hoy va a tener que admitir que han pecado,
No en el sentido que han cometido actos de pecados, pero en el sentido de que ellos han aceptado un sistema de creencia equivocada, que probablemente es el peor pecado de todos, porque en realidad eso es lo que se llama es adulterio Repítelo, por espiritual. favor. La persona, lo que estamos diciendo a través del mensaje de la cruz y lo que creemos que hemos identificado viendo a la iglesia es que la mayoría de la iglesia es que ha aceptado una creencia equivocada y uno está cometiendo adulterio espiritual ahí. ¿Y qué es esa creencia que han aceptado? Es, la idea es que usted le añade cualquier otra cosa de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es un sistema de creencia equivocada. Yo creo que usted dijo esto la semana pasada, pero en la mayoría de la iglesia, la cruz del Calvario solo es un símbolo y realmente no entienden lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, vamos más allá de eso y le añadimos Sí, otras amén. cosas. Añadiéndole las cosas, lo que hemos hecho es que hemos creado un pacto que Dios mismo no lo creó con la humanidad. Dios no le dijo a la humanidad que necesitaban a Jesucristo más el ayuno para tener la victoria sobre el pecado. No le dijo a la humanidad que ellos necesitaban a Jesucristo y lo que él hizo en el Calvario, más cierta cantidad de oración para ganar la victoria sobre el pecado. Dijeron, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de su fe. Exactamente. Entonces, miro esas cosas, no estoy denigrando el ayuno ni Así es. oración. Y yo creo que el ayuno y oración es esencial para el creyente para tratar de entender el mensaje de la cruz. Van a necesitar hablarle al Señor de eso y recibir una revelación y a veces van a tener que ayunar porque están desesperados para entender esta verdad. Entonces yo creo que esos dos principios pueden ser muy esenciales al entender lo que Cristo hizo en el Calvario, pero si añadimos esas dos cosas a lo que Cristo hizo en la cruz para tener victoria y estar bien delante de Dios, entonces ha creado un contrato con Dios que Dios mismo no lo hizo con la humanidad. Eso, hermano Swag, se llama adulterio espiritual. Y lo que eran culpables los judíos estaban viendo la ley para hacer algo que la ley nunca fue hecho para que ellos hiciesen. La ley nunca fue hecha para anular o añadir a los principios del contrato que Dios había hecho con Abraham. Y el adulterio espiritual es añadirle algo a lo que el Señor ya ha hecho. Definitivamente. O restándole o quitándole las cosas, puede hacerlo de cualquier forma. Hay personas que están añadiéndole el legalismo a lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Hay otros que totalmente están cambiando quién es la persona de Jesucristo, que Él está bien con su pecado, que realmente no está molesto con usted por el pecado y ahí es donde entramos a esa la idea que Jesús te ama así como eres. Y eso es cierto, Él le ama así como usted es, pero usted no quiere que se quede como está, sino que Él Correcto, murió para sí, sí. cambiarlo. Entonces usted realmente puede ir en cualquier dirección y si usted crea un Jesús que no le importa el pecado, ha creado un Jesús distinto y también ha creado adulterio espiritual. Es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor. Y nada más, no quiere que regresemos a nada de Correcto. eso. Dios no lo quiere jamás. Y el Señor se movió en mi corazón hace 3 o 4 días en oración. Que abriera este camino de vivir para Dios por medio de la cruz. Y que yo debo hacerlo cada día hasta que Él me diga que no lo haga más, porque la gente tiene que recordar, todos nosotros tenemos que recordar, que se nos recuerde una y otra vez antes de que comencemos a seguir lo que el Señor nos está diciendo. Y si lo decimos una vez, lo más probable es que la mayoría nunca lo va a entender. Y tenemos que repetirlo una y otra vez. Bueno, es algo muy simple, no es complicado, pero yo sé que tenemos algunos en la audiencia que no tuvimos el día de ayer, así que perdónenme por lo repetitivo, pero es lo que yo siento que el Señor me ha dicho que debo hacer. Cuando usted fue salvo, le dio su corazón a Cristo, nació de nuevo. Usted al mismo tiempo fue santificado y somos santificados
lavados, santificados y justificados. Y gracias a Dios, un día por la gracia de Dios, cuando suene la trompeta, seremos glorificados. Pero, pero la santificación tiene que ver con cómo vivimos para Dios diariamente. Es lo más importante en cuanto al aspecto de nuestra vida cristiana. Y escuchen lo que les estoy diciendo, por favor. Es cómo vivimos para Dios diariamente. Si no entienden esto, no van a vivir para Él exitosamente. Pueden ser salvos, llenos del Espíritu, pueden ser usados hasta cierto punto por el Señor, pero no pueden vivir en victoria como se debe, sin entender la santificación. Desafortunadamente, la mayoría de la iglesia no entiende eso. Y estaba leyendo yo tras un predicador el otro día y él dijo que la gente, los predicadores han tratado de explicar lo que la santificación es y nadie ha tenido éxito, continuó diciendo palabras similares. Y hasta el día de hoy la santificación casi ni se menciona en la mayoría de las iglesias, cuando es lo más importante de los aspectos de nuestra vida cristiana, vivir para el Señor, servirle a Dios, vivir en victoria, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, y así sucesivamente. Entonces, tienen que entender primeramente que cuando fueron salvos, cuando nacieron de nuevo, si fue el día de ayer o en un día del día de hoy o cuando quiera que sea, que ustedes al mismo tiempo eran santificados. Yo sé que hay argumentos sobre esto. Y algunas iglesias dicen, bueno, tenemos que, bueno, sí, somos salvos y tenemos que partir y ser santificados. No, Dios no puede aprobar, no puede funcionar con medias medidas, no lo puede hacer así. Solo puede funcionar con perfección. No significa que somos perfectos, no lo somos. Pero lo que Él tiene, sí. Entonces, nosotros debemos vivir para Él al guiarnos con su gracia y hay iglesias que realmente no saben qué significa, realmente no saben cómo vivir para Dios. Si una persona está luchando y vienen al pastor y dicen, yo necesito ayuda con tal y tal, demasiadas veces, varias cosas suceden. Mm, El pastor le dice a los hermanos, tienen que intentarlo más fuerte. Es una de las expresiones favoritas, inténtelo más fuerte. Bueno, el pobre hombre está tratando de hacer todo lo que puede. Y lo siento, pero eso no va a funcionar. No, 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 ese perro no puede trotar. Entonces usted tiene que intentarlo más, tiene que comenzar a pagar su diezmo y ciertamente deben hacerlo. Tienen que animar una vida de oración, es lo que tienen que hacer también, pero no va a ser o darles la victoria sobre el pecado. Tienen que ayunar una o dos veces a la semana o algo así. Eso les bendecirá y le ayudará también, es bíblico, pero no le dará la victoria sobre el pecado. Pero eso es todo lo que el pastor sabe qué decir. Eso no funcionará, simplemente no funcionará. Estuve hablándole a un señor el otro día y pregunté sobre cierto predicador, sobre cierta iglesia, y me dijo, ay, hermano Swagger, es una situación muy triste. Él ya murió, él se mató. Yo dije, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Cómo que se mató? Él se suicidó. Mm, Y yo, bueno, yo sabía un poco acerca de él, no mucho, pero un poco nada más. Y y bueno, yo personalmente siento que él estaba tratando de vivir para Dios de toda manera posible que sabía, conocía y fallaba cada vez. Y eso es una situación muy triste. Eso le rompe el corazón a uno realmente así. Y hay más así que nunca antes. Predicadores suicidándose. Y Dios nos ayude. Es por causa de esta situación que están tratando y fallando, tratando y fallando. Entonces, de cualquier manera, entendamos que ya somos santificados. Sí, sí, santificados cuando venimos a Cristo. Y en segundo lugar, una vez que esto sucede, y eso significa ahora, en este momento, cada uno de nosotros, ahora mismo, usted debe hacer de la cruz de Cristo el objeto de su fe. Entendamos eso.
debe ser el objeto de su fe, no de otra cosa o de otras situaciones. Y Pablo dijo que aun buscando nosotros ser justificados en Cristo, es de la única manera como podemos ser justificados, pero al mismo tiempo, y somos justificados por Cristo. Pero, damas y caballeros, ah, su fe debe ser en Cristo, estar en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y eso exclusivamente. ¿Entienden eso o no? Ahí es donde su fe debe estar, no en ustedes mismos, no en mi propia fe, no en mí, esto, aquello o lo otro, sino en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Y ahora, una vez que esto se hace, una vez que esto se hace y se mantiene, se hace y se mantiene, entonces el Espíritu Santo, que es Dios, puede hacer cualquier cosa. Él comenzará a obrar en su corazón, en su vida, produciendo la victoria que usted desea, ayudándole a ser lo que usted quiere ser o debe ser como solo Él lo puede ser, damas y caballeros. Y eso es todo. Eso es todo. El Espíritu Santo después comienza a trabajar en su vida y en su corazón. Él es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Y comienza a obrar con ustedes y a obrar por ustedes. Yo sé, he tenido, bueno, no sé qué tantas personas me han escrito a través de los tiempos. Hermano Swagger, yo soy salvo, lleno del Espíritu, sé que lo soy y amo a Dios, pero no puedo tener victoria sobre esto y aquello, lo que quiera que pueda ser. No puedo tener victoria y jamás tendrán la victoria de la manera como están tratando de hacerlo. El Espíritu Santo es el único que da la victoria. Y ellos hacen la pregunta. Yo he leído cartas mucho tiempo, ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Bueno, es porque nuestra fe no está en Cristo y el crucificado. U otra cosa, debemos entender, damas y caballeros, que Jesucristo pagó un precio terrible por nuestra salvación. Terrible el precio. Él dio de sí mismo, se dio a sí mismo como rescate para satisfacer las demandas de un Dios 3 veces santo que nosotros no podíamos hacer, pero Él lo hizo a nuestro favor. Él lo hizo a nuestro favor. Y debemos entender, Él pagó tal precio por esto, para expiar por nuestro pecado pasado, presente y futuro. Y Él tiene que recibir la gloria. Nosotros no lo damos a nosotros mismos o a otra persona y eso no funcionará. El Señor no funcionará de esa manera. Es Jesucristo que pagó ese precio. Y bueno, Pablo dijo que predicamos a Cristo crucificado. Él no solo dijo que predicamos a Cristo crucificado. Alguien preguntó el otro día, bueno, ustedes hablan de la cruz todo el tiempo, ¿por qué no hablan de Jesús? Eso tiene que ser lo más ridículo, la persona más tonta que yo he escuchado en toda mi vida. Si usted habla de la cruz, estamos hablando de Jesús. Correcto. Y bueno, Él es el que pagó ese precio en la cruz del Calvario. Él es el que expió por todo pecado, pasado, presente y futuro. Y Él demanda, y el Espíritu Santo demanda que Él reciba el crédito. Y bueno, por supuesto que debe ser así. Entonces, si ustedes lo hacen, van a enterarse de que van a encontrar la victoria por la gracia de Dios. Muy bien. Hermano Swagger, realmente no hay otro lugar bíblico donde poner su fe. No hay otro lugar en las Escrituras. No se quiere escuchar del cielo, claro que no. Correcto, y no hay nada presentado aún en la historia. En Proverbios capítulo 8, la sabiduría es personificada como una persona que se desea, y en eso es unido con la creación. Entonces la sabiduría de Dios va a regresarnos al plan original de Dios, donde fue establecido el plan de Dios, y el plan de Dios fue crear y habitar con la humanidad en un estado perfecto. O sea, capítulo 6 dice que Adán rompió esa comunión. Entonces el resto de la historia es que Dios convirtiéndose como hombre para tomar el lugar de Adán y volver a ese pacto. No hay manera que se pueda escapar de eso, de cómo Dios lo hizo, de la manera que lo hizo. Es que Cristo vino dando su vida. Entonces no hay otro lugar en este libro donde se puede encontrar otro lugar donde poner su fe fuera del el plan de redención de Dios, porque esa es la historia de la Biblia. Y a veces parece que es bien sencillo, pero realmente
hermosura del Evangelio es la sinceridad de él. La historia de la Biblia es lo que usted acaba de decir, Jesucristo y el crucificado. Eso Así es. realmente es. Comienza en Génesis con esa misma premisa. Y tenemos la saga de Caín y Abel. Y eso es tan claro como pueda llegar a ser. Amén. Caín no quería ofrecer lo que el Señor le pidió. Él Así quería es. ofrecer sacrificio, pero personal, de lo que él quisiera. Es que él trajo diferentes frijoles y elotes y duraznos, manzanas, no sé. Pero Dios le dijo, no, 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 lo siento, mi amigo, eso no funciona. Ujú. Pero, bueno, el problema no ha cambiado. Correcto. Es lo mismo hoy como lo fue entonces. Tal vez pensamos que le damos gloria a Dios cuando todo el tiempo estamos alabando al yo, por cualquiera que sea la razón. Es la razón por qué es difícil que la persona, la gente acepte esta doctrina porque a ellos les gustan los elogios que vienen con ayunar ciertos días o yo Correcto. hice esto, tanto, yo oré acá y o lo que sea. No denigrando la oración o el ayuno, Dios no lo quiere eso jamás, no. Pero si eso es lo que se requiere para tener la victoria sobre el pecado, Jesús no necesitó haber muerto en la Correcto. cruz. Todo lo que teníamos que hacer es ayunarnos, enseñarnos a ayunar. No hubiera sido rechazado No hubiera Caín. sido rechazado Caín, correcto. Él lo había hecho muy bien, tenía muchas verduritas Sí. ahí, o lo que sea. Bueno, pues, 18. Porque si las cosas que destruí, Volver a la ley. las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Volver a cualquier tipo de ley es una desviación de la orden prescrita de Dios, de la victoria, la cruz, y es pecado. Ahora miren, eso es cierto, es correcto, pero Pablo está diciendo que si regresasen a la ley están pecando, es lo que está diciendo, ¿verdad? Claramente, y exactamente lo que Pedro había hecho. Y si notamos, Pedro realmente cumplió los principios de la ley, porque tiene que comer ciertas comidas y no puede comer con los gentiles y que no están adheridos a esas mismas leyes. Entonces, Pedro cumplió los principios de la ley, pero lo que no está cumpliendo Pedro es la ética de la ley de la ley y la responsabilidad. Él dijo que a través de la ley he muerto a la ley. Entonces hay un tiempo donde fue puesto en el tiempo de Dios, en el tiempo del Padre, y miramos mientras seguimos adelante en el capítulo 3 y 4 Dios había puesto un tiempo y cuando ese tiempo se cumplió, entonces nuestro tiempo de estar bajo el ayo de la ley se iba a cumplir. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de decir? Si nosotros dependemos de nuestras buenas obras o de lo que sea para ayudarnos, pecamos. Así De es, hecho, sí. estamos pecando. Y eso sería una sorpresa para una persona diciendo, bueno, yo ayuné 5 días y esto me va a dar la victoria. Usted si les dice que han pecado, Correcto. ellos se irritarán. Eso es Ellos lo no que quieren escuchar eso. mi padre está diciendo, eso del justo, de la ley perfecta de Dios. Correcto, sí, miren, estaba leyendo el otro día tras un predicador en particular y un señor de Inglaterra, pero eso no importa, nada de eso. Bueno, él dijo que debemos arrepentirnos, no solo de las cosas malas que hacemos, pero también de las cosas buenas que hacemos. Sí, Y eso me impactó cuando lo leí. Yo dije, bueno, yo tuve que detenerme un momento a pensar. Dije yo, bueno, dije que lo leí hace, bueno, el otro día, pero fue hace 20 o 30 años, tal vez, no sé. Pero, pero jamás había pensado de esa manera, pero él tiene la razón. correcto. Tenemos que arrepentirnos no solo de las cosas perdón, de las cosas malas, sino de las cosas buenas también. No queriendo decir que dejamos de hacer cosas buenas, esa no es la idea. La idea es que eso no nos santificará. Absolutamente. Eso no nos dará la victoria. Correcto. Realmente es pecado. Dependemos de eso, de cualquier cosa que sea, y yo sé, me fijo en mí mismo, puedo acordarme del día, y ya pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero pasó mucho tiempo. Pero bueno, jamás lo voy a olvidar. Yo me levantaba cada mañana a la 1 de la mañana, a veces a las 2, o a veces me despertaba y oraba 1 hora. Hice eso no 1 o 2 veces, sino noche tras noche, hasta que yo casi me volví loco.
yo no sabía qué más hacer. En mi propia defensa, yo no sabía qué más hacer. Yo no sabía lo que estamos enseñando aquí. Yo no lo sabía entonces. Y, y bueno, pero bueno, no me trajo la victoria que yo había deseado y pedido desde mucho tiempo antes. Y, pero tuve que llegar al punto en el que me arrepentí por depender de algo aparte de Cristo. Correcto. Y lo que Pablo está diciendo es que él ha destruido ciertas cosas aquí en Antioquía por el evangelio que había predicado, y lo que había destruido en Antioquía él, era la idea de que era parte del pueblo de Dios, o que el pecado fue tratado de otra manera aparte de lo que Cristo hizo en el Calvario. Destruyó la idea que la ley todavía estaba enforzada sobre el pueblo de Dios hoy. Y Pedro está ahí en Antioquía viviendo por esa verdad. Él está viviendo por esa verdad que ahora ya no estamos bajo las restricciones Correcto, así es, dietéticas sí. de la ley. Y cuando estos hombres de Santiago vienen, temor entra en su vida para rezar esos principios, y Pablo está identificando a Pedro como un transgresor. Él ha pecado. Y nuevamente, esto regresa a los mensajes que son predicados a la iglesia de hoy. La iglesia necesita admitir que nosotros hemos edificado cosas que la verdad de Jesucristo y lo que él hizo en el Calvario ha destruido. Y esa es la idea, que usted puede trabajar para una recompensa con Dios. Correcto, así No es. puede ganar nada que Dios hace en su corazón y en su vida. Usted no puede ganarlo absolutamente. Ese es un principio que es destruido a través del mensaje de la Sí, cruz. correcto. Dios no tiene nada a la venta. Así es, No sí. tiene nada a la venta. Y nada, Él no nos debe nada a nosotros. La idea es de que el pacto que Él hizo con nosotros es que nosotros estábamos en una necesidad, y Él deseó grandemente para suplir esa necesidad. Dios desea grandemente suplir la necesidad de la humanidad, y ha hecho una promesa para hacerlo, pero solo es una promesa. Él no se puede ganar una promesa, sino que solo puede confiar que esa promesa es verdad y recibir esa gracia para ayudar. Mi, mi bisnieta, ella va a tener la edad ya para conducir autos ah, próximamente y le vamos a comprar un auto. Y ahora, ¿qué pensaría yo si ella me dijera, no, 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 yo quiero caminar a donde quiera que yo vaya? Esa es la oración que uno ora, sí. Y yo no trabajé como un perro para comprarle ese auto a ella. No, 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 yo quiero caminar, dice ella. Abuelo, yo no. Pero muchos cristianos están confundidos porque como nosotros haciendo lo bueno sea pecado. Yo oro. Porque usted depende de eso. Sí, porque mi fe está en eso, en vez de Sí, amén. lo que yo hago, en vez de lo que Cristo hizo. No se trata de que esté mal, debemos hacer cosas buenas, pero esas no nos compran nada, como Pérez acaba de decir y Sean también. No nos ganan nada con Dios, no nos compran nada con Dios. Necesitamos hacerlo porque le agrada a Dios, no porque me agrada a mí, a otras Amén, personas amén. que han establecido unas Ujú, leyes que yo estoy siguiendo. exactamente. Yo diría, hermano Suagre, que en su vida de oración, en el tipo de vida de oración que usted mantiene, se ha posicionado para entender esta verdad de la cual estamos hablando. Usted se ha puesto en una posición donde Dios puede hablar con usted y empezar a revelarle uno de esos principios de las cuales estamos hablando. Entonces yo diría que una vida de oración Sí, y una ayudó desesperación grandemente, delante de sí. Dios, sí, le pone en un lugar donde puede escuchar de Si Dios. alguien piensa que estamos denigrando la oración o si no lo estamos diciendo pobremente o están malentendiendo por completo. Correcto. Mire, yo no puedo ver a un cristiano sin vida de Así oración. es. Si usted quiere ser el tipo de cristiano que debe ser, no se trata de que yo oré tanto el día de hoy y eso me dio tanta sabiduría con Dios. No, 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 Correcto, no, sí. no, no, no. Eso no, no se puede. Nosotros tenemos que seguir haciendo cosas buenas más y más cada día, pero nuestra fe y confianza debe estar en Cristo y el crucificado. Debe estar allí. Y la mayoría del mundo, de la iglesia en general, no entiende la cruz como se debe. Es algo que, mire, bueno, lo mencionamos el otro día, es un símbolo para la mayoría y eso es todo lo que es un símbolo nada más. Un amuleto casi.
Pero lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz está tanto, mucho más allá de nuestra comprensión. Todo lo Correcto, que Él hizo, tanto que desafía la descripción. Y nosotros seguiremos aprendiendo de lo que Él hizo en la cruz correcto. 1000 años después del día de hoy, 10,000, 100,000 años, y no lo agotaremos todo. Por eso es que Pablo le llamó a esto, en la última parte de Hebreos, él le llamó un pacto Correcto, sí, eterno, un pacto eterno, y eterno para es siempre. para siempre. Así que eso nos dice mucho. Nos dice que si pensamos que hemos aprendido todo lo que debemos aprender de la cruz, Correcto. es una locura, porque lo es. Pero la mayoría de cristianos, todo lo que saben de la cruz es que Jesús murió por mí. Y eso es maravilloso, es fenomenal, grandísimo. Pero ese solo es el principio. Entonces, quería decir una cosa más sobre la idea de que Pedro se convirtió en un transgresor. Lo que sucedió, Yo me hago, dijo, sí, transgresor. sí, sí, es cierto. Lo que estaba sucediendo es que si él regresaba a la ley de la manera que Pedro regresó a la ley, regresando a los judíos a la ley y aún presionando a los gentiles para considerarlo, él estaba tomando la ley más allá de lo que la ley fue dada a la humanidad para hacer. Amén. Y usted puede ver ese Perdón, argumento repite continuar. eso otra vez. Lo que él estuviera haciendo, Pedro lo que estuviera haciendo es tomando la ley más allá de lo que Dios había dado la ley para hacer en la humanidad. Dios no dio la ley para anular la promesa que Dios le había dado a Abraham, tampoco para Amén, sí. cambiar la manera de que Dios trabajaba con la humanidad y eso es a través de la fe en la promesa. Y esto es muy importante para que la iglesia escuche. Es posible tomar, y ya lo hemos mencionado, tal vez lo podemos repetir una vez más, es tomar principios que Dios nos ha dado para funcionar en una relación con Él, ayuno, oración, estudio bíblico, etcétera, etcétera. Tomamos eso más allá de lo que Dios los ha dado con la intención de Dios. Entonces, ese es como obtenemos victoria sobre el pecado, el ayuno, oración. Estos son buenos principios y piadosos, tienen un propósito en nuestra vida, pero si lo aplicamos a nuestro pecado, tomamos estos principios buenos y lo llevamos más allá de lo que Dios lo ha intentado para que hagan. Entonces, eso nos haría a nosotros transgresores. Nosotros nos hacemos transgresores añadiéndole a la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Es impresionante cómo podemos vivir toda una vida en el ámbito de la transgresión y el Señor aún nos bendice. Absolutamente así. Aún nos bendice porque Él está obrando hacia la posición de traerlo de vuelta al objeto correcto, al Absolutamente sí. camino correcto. Y Él mire su corazón. Amén, así Él es. quiere Sí, el camino correcto, correcto. sí, sí. Y eso es importante. Sí, más le vale que crea que es Sí. importante, claro que sí lo es. Tanta paciencia Dios tiene para con nosotros. Hay que Repítalo, animarnos. por favor. Si Él tiene tanta paciencia con nosotros para esperar mientras nosotros crecemos, el Señor ayúdanos que crezcamos más rápido. Esa es la oración de un verdadero cristiano. Pero deberíamos de tener paciencia con otros que están creciendo también. Amén. Usted tiene un título de arquitectura, ¿verdad? Sí, Señor, sí. Y la arquitectura tiene mucho de lo que estamos enseñando ahora mismo. En la arquitectura uno tiene que edificar esa construcción de acuerdo a los planos, ¿verdad? ¿Tengo Absolutamente. razón o no? Si usted se desvía de esos planes y planos tendrá problemas. Va a tener un ingeniero que va a querer Sí. pleitos con usted. Bueno, otro ejemplo sería que si un doctor le da una prescripción de medicamento y usted cambia esa prescripción, Tiene un problema. absolutamente. Y esto, mire, estamos hablando del orden prescrito de Dios en vez de la prescripción del hombre. Correcto, sí. Sí, pero la respuesta está en este libro y Así usted es. tiene que dirigirse por este libro. Es el diseño arquitectural. Pablo le llamó Correcto. una forma, una forma es como un plano. Así es. Los planos. Y como estaba explicando lo que Jesús hizo, edificando toda la teología del nuevo pacto de lo que hizo Jesús, lo llamó Sí, el amén, perito amén. Correcto, edificador. sí.
Eso es Sí. lo principal. Cristo y el crucificado. Ese es el fundamento para todo lo que tenemos. Si usted lo hace de la manera y el camino de Dios o no Así lo es. hace. Se destruye la casa. Sí. Si usted lo edifica Si lo sobre la construyes arena. sobre la arena. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Leamos el versículo 18 una vez más, por favor, a menos que tengan algo más que decir sobre el 17 y mucho más se puede decir, si ustedes quieren. Muy bien, adelante. Porque si las cosas que destruí, Volver a la ley. las mismas vuelvo a edificar, transgresor Volver me a hago. cualquier tipo de ley es una desviación del orden prescrito de Dios de la victoria, la cruz, y es pecado. Esa es una gran declaración y es pecado. Realmente lo es, damas y caballeros. Debemos depender de Cristo exclusivamente. Debemos poner nuestra fe y debe ser el objeto de nuestra fe lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, Él hizo tantísimo. ¿Cuántas horas tenemos para enumerarlas? Pero lo que Él hizo más que nada, de acuerdo como yo entiendo la palabra de Dios, fue expiar todo pecado. El pecado es el problema del hombre. Hay muchas cosas que uno puede decir que Jimmy Swagger necesita mejorar y estoy seguro que usted tiene la razón. Pero el problema de pecado es el problema más grande de todo por todos, para todos, no importa quién sea usted, es el problema de pecado. Y esto es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Expiar todo pecado pasado, presente y futuro. Debemos entenderlo. Hemos tratado de hacer de Jesús, bueno, nuestra fuente de riquezas, esto, aquello y lo otro. El problema principal es el pecado y yo sé que la gente de la palabra de fe no quiere hablar del pecado porque si habla del Conciencias. pecado crea el pecado en la conciencia de la persona y eso causa que ustedes cometan pecado. Ya tienen esa conciencia de Ah, pecado. ah, no, yo no creo que había escuchado algo tan ridículo en mi vida. Correcto. Pero bueno, el pecado es el problema, damas y caballeros. Podemos negarlo y solamente hace las cosas malas peor. Correcto. Pero el pecado es el problema y la única medicina es Jesucristo y el crucificado. Y eso es todo, damas y caballeros. No es una de varias. Y Señor, yo traté eso. Usted trate lo que quiera tratar, pero Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz funcionará bueno, Él lo hizo a nuestro favor y es la única respuesta para pecado. No hay otro. Y si usted tiene una atadura en su pecado, en su vida, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz es la respuesta, es la única respuesta. Alabado Dios. Y bueno, podemos ignorarlo y decir, bueno, es que yo no tengo problemas con el pecado. Bueno, la situación es que usted no puede entender lo que el pecado realmente es, si no, no haría esa declaración, Correcto. porque el pecado es un problema que todos tenemos. Sí. Y usted puede estar en un punto en el que sus pensamientos son pecado. Y eso es difícil controlarlo sin el Señor, voy a ser honesto con usted. Entonces, lo que Jesucristo hizo en la cruz es la única solución para el pecado, la única respuesta. Podemos simplificarlo. No estamos hablando del cristianismo como una religión. Una religión es algo que el hombre le dice lo que tiene que hacer. El hombre lo produce, sí. Y hay todo tipo de religiones. Y muchas personas miran al cristianismo como sencillamente yo hago lo que yo pienso que tengo que hacer o yo hago lo que otra persona, mi pastor, mi maestro, quien yo levanto como una persona buena, lo que me van a decir que tengo que hacer y lo que necesito hacer, o voy a escuchar sencillamente a Dios. Y Dios dice, pon tu fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, en el del Calvario. Cualquier otra cosa aparte de eso es pecado.
Así es. Sí, lo que no sea de fe es pecado. Entonces, Examínense a sí mismos, sí. ¿qué es lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer? La única manera que puedo tener una relación buena con Él es poniendo mi fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No lo que pienso que tengo que hacer. Ahora, cuando hago eso, el Espíritu Santo me va a decir que haga muchas otras cosas, pero ese es Dios diciéndome ahí hacer las cosas, no yo o otro hombre. Correcto. Él pondrá su énfasis en cosas que están mal y tal vez que el mundo nunca piense que Absolutamente. estén mal. Tal vez no pensamos que están mal Así nosotros es. mismos, pero el Espíritu Santo dice, no, 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 yo no quiero que haga eso. Así es, Ya sí. más. Identificar eso, tenemos que arreglar ese problema. Usted dijo que el problema es el pecado. Estamos hablando de otras cosas que es bien reconocido en nuestros jóvenes hoy. Es enseñanza sobre la liberación y esos ministerios de liberación y se definen como ministerios de liberación y muchos de los enfoques es Ese es en su los enfoque, espíritus sí. diabólicos. Problemas de pecado es un espíritu demoníaco. Si eso le atribuye los problemas, si es libertado, sí, Jesús vino a libertarnos de esas cosas, pero nos vino a libertar del pecado. Pero si usted no tiene el tema correcto, entonces la respuesta no va a Si estar correcta. identificamos el problema mal, vamos a identificar la solución mal también. No es posible hacerlo de otra manera. Así que identifican mal el problema si están luchando con el alcohol y es porque tienen un demonio de alcohol que está poseyendo su carne. Es lo que enseñan. Ellos dicen que los espíritus demoníacos no pueden poseer su espíritu o su alma, pero pueden poseer su carne. Eso ha estado sucediendo, Paris, desde hace mucho tiempo. Recuerdo cuando recién comenzó, en 1950 y algo, no sé, cuando quiera que hubiera sido. Y es cierto que los espíritus demoníacos pueden estar involucrados de Seguro, sí. alguna forma. Pueden Sí, estar involucrados, sí. Pero no es cada persona o cada cosa correcto. que suceda no es un demonio. No, no, no. A veces simplemente somos Exactamente. nosotros. Cuando usted identifica, digamos que un creyente está luchando con el alcohol y identifican ese La problema de mayoría del alcohol como tiempo no son un espíritus demoníacos que están demonio. causando eso. Bueno, su solución entonces es que usted tiene que llegar a unos Así servicios de es. liberación. Sí, Entonces, sí. ahora, porque no identificamos bien el problema, ahora tiene que sacar ese espíritu diabólico y una vez que he sacado ese espíritu, usted es libre. Eso es fuerte en los círculos carismáticos. Sí, 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 pero no pero es no es bíblico. bíblico. No. No es bíblico. En primer lugar, el Hijo de Dios no Exactamente, puede sí. tener demonios. Es pecado. Ese es el problema. Y a veces los espíritus demoníacos pueden estar involucrados, Así claro que es. sí, pero no todo el tiempo. En segundo lugar, si es involucrado el pecado, mi cuerpo, alma y espíritu están Exacto, involucrados, sí. no solamente mi cuerpo. Exactamente, sí. Cuerpo, Sí, alma y espíritu. Todo tiene que ser santificado, así de es, sí. acuerdo a Pablo. Pero la mayoría de ellos no creen que el espíritu es salvo, pero tiene que traer el alma, tiene que traer el alma Así es. o tiene que alinear el alma y esa es otra Sí. locura. Pero yo sé que yo ataqué esa situación hace 25, 30, 40 años y estaban diciendo, tiene que venir a un pastor que sepa de estas cosas, hay que Correcto. poner manos sobre ellos, hay que reprender ese espíritu. Aún hasta tenían ese movimiento de vomitar demonios. Y todavía está sucediendo, Sí. 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 Está recibiendo más atención en los medios Aún, sociales. aún el día de hoy no lo puedo creer. Me acuerdo a mi pastor, la esposa de una persona realmente estaba poseído por demonios y iba a orar por ellos para ser libertados. Y libertados de ese demonio. Y la mujer dijo, ella dijo que le habló el demonio y le dijo, voy a arrojar en su piso. Y le dijo, no lo vas a hacer porque acabamos de cambiar la carpeta. No vas a arrojar en esta iglesia. Y ella me vio tan dulce y me dijo, Sean, ese demonio salió y no arrojó. Escribí un artículo hace muchos, muchos, muchos años. Uno de los pastores que estaba dirigiendo el asunto, él se enojó tanto conmigo. Él falleció hace unos cuantos meses, ¿verdad? Y él jamás me quiso, jamás me quiso mucho. Pero bueno, de cualquier manera, eso sí es una enseñanza muy fuerte. Sí. Y
esencialmente es un exorcismo. Así es. Es como lo que practica la Iglesia Romana Católica. Realmente usan una de sus prácticas de una manera, objetos que son ungidos con aceite o lo que sea para ayudar, para sacar a estos espíritus diabólicos en mucha manera y aún la práctica en sí están usando cosas que no se pueden localizar en la escritura. Sí. Es literalmente no hay nada de eso sale de la Biblia, nada. Amén. Ningún lugar en la escritura que Pablo o otra persona ni Jesús identifica al creyente, el problema del pecado del creyente por el resultado de estar poseído por No, demonios. regresamos otra vez. Un hijo de Dios no puede ser endemoniado. Puede Exactamente. ser oprimido por demonios. Esa es una situación completamente diferente. Traté de escuchar para localizar cuál escritura que ellos usan para... Encontré una. Y él dijo que fue el mensajero de Satanás, el aguijón en la carne que fue enviado a Pablo. Esa es la idea de que usted no puede ser poseído en su alma, en su espíritu, solo en su carne. eh, Porque se le fue enviado un espíritu diabólico a Pablo en 2 Corintios 12. 12. Un mensajero de Satanás y un aguijón en la carne para En otras abofetarlo. palabras, ese aguijón en la carne era un espíritu Era demoníaco. un espíritu diabólico, sí, pero lo que sucede con Pablo, que proclaman que ellos pueden libertar a estas personas, pero Pablo buscó al Señor 3 veces y el Señor le dijo, no, voy a dejar eso ahí. Yo Sí. no pienso que el Señor le hubiera dicho a Pablo que iba a dejar un espíritu diabólico No lo creo. en él para abofetarlo. Realmente es tontería y realmente lo saca del contexto de lo que Pablo está diciendo. Realmente es absolverse de la Así responsabilidad. es. Yo creo que ese es el tema más grande porque nos separamos del pecado y la responsabilidad de que todavía tengo problemas en mi corazón que tienen que ser tratados. Si esa es la realización del creyente, entonces yo quiero, como usted está buscando una respuesta cuando está hablando de su vida de oración, todavía busco eso. Como creyente, yo busco la liberación. Reconozco que tiene que ser cambiado mi corazón. Lo único que reconozco es la obra consumada de Cristo y puede tratar ese Amén. tema. Y si miramos otra cosa, Pablo dijo, estamos edificando otra cosa, estamos dándole valor a otras cosas, estamos proclamando otras cosas y dándole valor a otra cosa como una respuesta, y esa no es la respuesta. Amén. Miren, yo no soy culpable, el diablo es Así culpable. es. Siempre somos los culpables nosotros por el pecado, pero si no lo podemos evitar, no hay nada que podamos hacer. Y eso pone al Señor en una situación y posición muy fuerte. Tiene que castigar a alguien, si no, y no lo pueden evitar. Sí. Pero eso no es apropiado, no es correcto. Y como Sean dijo, y esto es muy importante, cuando usted no identifica bien el problema, usted no identifica la solución. Amén. Y eso es lo que la mayoría de la iglesia ha hecho, no han entendido el problema, por eso no han podido realmente entienden la solución. Y una de las cosas grandes que Dios le empezó a mostrar mientras le reveló este mensaje a usted, la realidad de la naturaleza pecaminosa en el Correcto, humano, así que nosotros es. tenemos algo adentro de nosotros que se inclina a la corrupción, egoísmo y mal. Está Amén, así inclinada al es. pecado. Y cuando usted le dijo al pueblo al principio del programa, cuando usted aceptó a Jesucristo, fue bautizado en Jesucristo, son lavado, justificado y santificado. Cuando sucede eso, el creyente fue libertado del poder de la naturaleza pecaminosa y la gracia de Dios es lo que lo hizo disponible para ellos. Entonces el creyente sabe cómo ser libre del poder de la naturaleza pecaminosa. El problema, como Kenneth Weiss dijo en Romanos 7, que hay algo que se tira ah, en la máquina para vivir una vida victoriosa. Y eso es pensando que tenemos que regresar a la ley o edificar algo que es válido, como Sean dijo, que puede tratar con el pecado. Y cuando hacemos eso, lo que hemos hecho es que realmente le mm, hemos permitido que la naturaleza pecaminosa se levante otra vez y se enseñore de nosotros. Repítalo, por favor, otra vez. Cuando usted toma su fe y lo pone en otra cosa para tratar con el problema que se encuentra en su corazón y en su vida, lo que ha hecho es cometido adulterio espiritual y adulterio espiritual
lo regresa a Romanos capítulo 8:2, la ley del pecado y muerte, y cuando el creyente está en ese principio, la naturaleza pecaminosa se enseñorea sobre el corazón y empieza a reinar en el corazón del creyente otra vez. Y el resultado de eso es lo que Pablo describe al final de Romanos 7. Lo bueno que sé hacer, no sé por qué no lo hago. Lo malo que no quiero hacer es lo único que parece que yo puedo hacer. Entonces hay cosas que yo sé que tengo que estar haciendo, como tengo que estar viviendo. No puedo hacer eso, pero lo que no quiero hacer, el pecado que no quiero cometer, esa codicia que no quiero inclinarme a hacer, no puedo ma- más que inclinarme y hacer eso. Y lo que Pablo identifica, que dice que encuentro una ley en mis miembros y trabaja en contra de mi mente, y me trae Y cautivo a la muerte. ley de pecado y muerte. Ese es bastante el cristianismo Sí. hoy. Ellos no identifican bien el problema, y porque no han entendido ese problema, y tratan de aplicar algo al problema que no pueden arreglar el problema. Entonces el problema no solo son actos de pecado, Así sino el es. objeto de fe. El blanco de Sí. la fe. Sí, por eso Pablo nos va a decir en 2 versículos: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por Por fe la fe en el en Hijo el de Hijo de Dios, Dios, quien me quien me amó amó y y se dio se a sí entregó por mismo mí. por mí. Y no La desecho la gracia de gracia de Dios. Dios. Porque si la justicia viniese por la ley, entonces Cristo murió en vano. De la manera que vivimos ahora, de la manera que viven los justos, es por fe en lo que Cristo hizo en el Se Calvario. nos ha terminado el tiempo y yo creo que se han dicho ciertas cosas el día de hoy que se necesitaban decir, y yo creo que le ayudará a ciertas personas, yo lo creo. Gracias a Dios, gracias a ustedes por haber sido parte del servicio del programa. Y cuéntenle a otros acerca de la cadena SBN. El maratón la próxima Como semana. dice, El el maratón, maratón. sí, gracias por mencionar eso. Comenzando el lunes en la mañana a las 5 a.m. Y entonces, oren al respecto. Es algo muy, muy importante, como yo sé que ustedes ya han de saber. Y estoy tan agradecido por ustedes que son tan fieles a la obra de Dios. Muchas gracias. Los amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.